Hola, ¿cómo están? Soy Javier Sarabia de Los Libros Son de Todos y hoy día quiero hablarles de poesía. La poesía es uno de los géneros literarios y es tal vez uno de los géneros literarios en que menos gente está aficionada. Normalmente nos gustan más los cuentos, las novelas, pero la poesía es un poco que la dejamos a un lado y en general también hay pocos autores, muy pocos poetas. En cambio hay más cuentistas, más novelistas. Y sin embargo creo que muchos escritores escriben poemas o han intentado escribir poesía tal vez en los comienzos, ¿no? Pero por alguna razón siempre se va más por la narrativa. Pero es hermosa la poesía, es algo que debemos de cultivar y debemos leer bastante, ¿no? Entonces la poesía es este género que lo que trata es de provocar emociones en las personas, sobre todo, ¿no? No tanto de contar un cuento, una narración, sino provocar emociones a través de la creación de imágenes, como de pantallazos, ¿no? Cosas que evocamos, un momento, una imagen, algo que nos provoca emoción, ¿no es cierto? Eh, Nosotros en nuestra vida, por ejemplo, podemos evocar, no sé, la imagen de nuestra madre en algún momento determinado en nuestras vidas que se nos ha quedado grabado o algo bastante hermoso, emocional para nosotros y tenemos esa imagen en nuestro cerebro y eso nos provoca emociones. Entonces la poesía trata de generar esas imágenes y con que tenga el mismo resultado de provocar emociones. Básicamente, esa es una de las virtudes de la poesía o las características. En cambio, la narrativa es más contar una historia, una narración, una serie de hechos que van sucediéndose, ¿no es cierto? Y que tienen un final y que van conformando una historia. Esto es más como más acotado, directo, ¿no? A una emoción, una imagen que nos tiene que provocar esas emociones, ¿no? Y para eso utiliza varios trucos, varias formas. Una de ellas es esto de combinar palabras que normalmente no tendrían que estar juntas o en nuestro lenguaje normal no las usamos juntas porque no vienen al caso, no tienen relación en la lógica de nuestro lenguaje cotidiano. Entonces la poesía hace esas combinaciones y a través de eso permite el parto, la aparición de esas emociones que estamos diciendo. Eh, Al mismo tiempo lo que hace es el dar las vueltas a las cosas. En general la literatura tiene eso, pero en la poesía se ve mucho más. No, la poesía no te dice directamente las cosas. Trata de darle vueltas al concepto para que finalmente se llegue a esa idea, incluso sin que te lo esté diciendo explícitamente, sino que en tu cabeza se forme esa idea a través de un rodeo, ¿no? En el rodeo está el gusto. Es como que si tuviéramos que ir de un barrio a otro y en lugar de ir en línea recta o lo más recta posible de una casa a la otra, nos damos una vuelta y nos vamos por otros barrios hasta llegar al lugar. Entonces es esa vuelta lo que es lindo, lo que es precioso, ¿no? Lo que provoca estas emociones, ¿no? Es ese camino largo para llegar. Y eso es lo que también utiliza mucho la poesía. Y otra cosa que utiliza mucho la poesía es el ritmo, que da paso a una musicalidad, ¿no? A través de, sobre todo, las rimas. Hay otras formas, pero sobre todo lo que más se conoce es las rimas, ¿no? Es decir, que vayan coincidiendo el final de los versos, ¿no? Con ciertas vocales, ciertas sílabas, entonces se va haciendo coincidir y eso es una rima. Y, y esas rimas van formando un ritmo, ¿no? Porque es como un paso, ¿no? Pam, 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 pam. Es como un paso, como una marcha de soldados, digamos, que va haciendo un ritmo porque hay un paso que va siguiéndose. Y normalmente cuando hay un paso, cuando hay un ritmo, lo que viene es la música, ¿no? Ese es el origen, ese es
la base, digamos, de la música. Entonces, cuando tú lees una poesía, sientes esa musicalidad normalmente, ¿no? Hay como una música que se está generando y eso también llega a tu cerebro y eso también te provoca emociones, ¿no es cierto? Entonces hay esas formas que tiene la poesía para llegar a nosotros y provocar emociones. Eso es lo que queremos. Entonces les voy a leer un poema que se llama La monja gitana, para que veamos todas estas características de las que les he hablado, ¿no? Entonces dice, silencio de cal y mirto, malvas en las hierbas finas, la monja borda alelíes sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris 7 pájaros del prisma, la iglesia gruñe a lo lejos como un oso panza arriba. Qué bien borda, con qué gracia, sobre la tela pajiza. Ella quisiera bordar flores de su fantasía. Qué girasol, qué magnolia, de lentejuelas y cintas, qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa. 5 toronjas se endulzan en la cercana cocina, las 5 llagas de Cristo cortadas en Almería. Por los ojos de la monja galopan 2 caballistas. Un rumor último y sordo le despega la camisa. Y al mirar nubes y montes en las yertas lejanías, se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. Oh, qué llanura empinada, con 20 soles arriba, qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía, pero sigue con sus flores, mientras que de pie en la brisa la luz juega el ajedrez alto de la celosía. Este es un poema del poeta español Federico García Lorca. Vean que hay una musicalidad, que hay un ritmo, ¿no es cierto? Y que usa estas formas que les decía, ¿no? Por ejemplo, el primer verso dice, ¿no? Silencio de cal y mirto. Silencio de cal y mirto. Tal vez la primera vez que lo escuchamos no entendemos, ¿no? Silencio de cal y mirto, pero nos está evocando ese silencio, ¿no? ¿Y por qué dice cal y mirto, no? Entonces, cal, sabemos lo que es la cal. La cal es esa sustancia que se usa para blanquear prácticamente las paredes, ¿no? Y el mirto, aunque no lo sepamos inmediatamente, pero silencio de cal ya nos está hablando de una pared, nos está provocando la imagen de una pared blanca y en un silencio, y el mirto, al ser una planta, pues nos está provocando la idea de un jardín, ¿no? Un jardín con una pared blanca y en silencio, ¿no? Entonces, vean cómo no nos dice hay una pared silenciosa o hay un jardín con una pared blanca en silencio. Nos dice silencio de cal y mirto. Es como que está abreviando toda esa idea y nos la está poniendo en tres palabras prácticamente, ¿no? Silencio, cal y mirto, ¿no? Y entonces así nos provoca esta emoción de un jardín en silencio, un jardín tal vez antiguo, porque la cal, ¿no? Esto de blanquear las paredes con cal es algo, no estoy muy seguro, pero me parece que es algo que ya no se debe hacer mucho. En general se debe pintar o bueno, hay otras formas. Entonces nos está provocando eso, ¿no? Y poco a poco vamos leyendo y claro, nos evoca toda la idea de una monja, ¿no? Y cuando hablamos de una monja, hablamos de la iglesia, hablamos de un convento, ¿no es cierto? Y sabemos más o menos cómo son los conventos, que son unas construcciones más o menos grandes, unos edificios grandes y que normalmente tienen mucho jardín, ¿no? Entonces estamos hablando del jardín, del convento, de una monja y la monja, digamos, como protagonista de este poema, ¿no? Eh, otro, otro verso interesante es esto de, oh, qué llanura empinada. Esto es lo que les decía, no está combinando llanura empinada. Esta contradicción, ¿no es cierto? Empinado es algo que está parado, ¿no es cierto? Como una calle empinada que está como parada, o sea, que sube, ¿no es cierto? No es horizontal, sino que está subiendo, ¿no?
Y la llanura precisamente es algo llano, que quiere decir algo liso, algo que no tiene elevación, que es horizontal, ¿no es cierto? Entonces está combinando dos palabras que no pueden ir juntas de manera lógica, ¿no? Dice, qué llanura empinada, qué ríos puestos de pie, luego dice. El río igual es algo que corre más bien de manera horizontal normalmente, ¿no? Nunca sube, ¿no es cierto? Puesto de pie, ¿no es cierto? El río no puede estar puesto de pie. Esta es la idea de la poesía, ¿no? Combinar esas palabras que a primera vista no tienen sentido, pero que provocan imágenes en nuestra cabeza y esas imágenes nos provocan emociones, ¿no? Y obviamente este poema tiene el ritmo, ¿no? Eh, que tiene que ver con la rima, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que normalmente es cada 4 versos, bueno, en este caso es cada 4 versos, ¿no? Entonces dice, los primeros 4 versos dicen, ¿no? Silencio de calimirto, malvas en las hierbas finas, la monja borda alelíes sobre una tela pajiza, ¿no? Entonces está combinando el verso, el segundo con el cuarto, ¿no es cierto? Finas con pajiza, ¿no? Es el acabado en las mismas vocales, i a, ¿no? Finas y pajiza, ¿no? Entonces ahí está, eso se llama una rima asonante, ¿no? Quiere decir que están combinadas, están concordadas las vocales, pero no las consonantes, ¿no? Pero ese es un tipo de rima, entonces eso te va llevando a todo el poema y surge esa musicalidad, ¿no es cierto? Hay otras formas también de hacer esto, ¿no? Que están también aquí y que las podemos ir viendo. Entonces, en general, el poema, ¿no? Transmite esa idea, ¿no? De una monja. Ustedes saben, ¿no? La monja, obviamente, una persona religiosa que normalmente no puede casarse, ¿no es cierto? No tiene pareja, ¿no es cierto? Vive una vida recluida, además, en un convento, no todas, pero en este caso, digamos, sí, y que no puede casarse, no puede tener una pareja. Entonces está jugando con el tema de esta monja que está recluida en este convento, pero que al mismo tiempo desea ese amor o ese salir del convento, ¿no? Con imágenes como por ejemplo, ella quisiera bordar flores de su fantasía, ella está bordando, pero ella lo que quisiera es otra cosa, no quisiera bordar flores de su fantasía, tiene fantasías, tiene imaginaciones, quiere cosas, ¿no? Por los ojos de la monja galopan dos caballistas, ¿no? Es como si estuviera viendo dos personas a caballo. O el caballo como representación del deseo, ¿no? De un instinto, de un deseo, ¿no? De un sentimiento muy fuerte que tiene, ¿no? Luego dice, un rumor último y sordo le despega la camisa, ¿no? Y al mirar nubes y montes en las yertas lejanías, se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. Se está mirando a los montes como si estuviera mirando más allá del convento, ¿no? A los montes, a los cerros, está viendo caballistas. Y el detalle ese de despegársele la camisa, ¿no? Como ese querer salir, ¿no es cierto?, de la persona de dentro de lo que es incluso el ropaje, ¿no es cierto?, la vestidura, para salir de eso y querer conectarse con esto que es como el deseo, ¿no? De encontrar a alguien, de conectarse con alguien, ¿no? Está en esa situación, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía? Ya está con muchas ganas de algo dentro de su cabeza, ¿no es cierto? Tiene una fantasía muy fuerte, ¿no? Entonces, vean cómo la idea es provocarnos esa imagen de esta monja en esta situación, con ese deseo que tiene dentro, ¿no? De como de salir de donde está, ¿no? Eh, y lo hace con un poema muy, muy simple, ¿no? Es solamente provocar eso, no nos está contando una historia, no hay un argumento, no hay una sucesión de cosas que están pasando, sino es solamente contarnos eso. Entonces, bueno, con este poema quiero empezar a hablarles de poesía, seguramente lo voy a seguir haciendo más adelante,
y animarles, ¿no?, a que leamos poesía. Y nosotros en la biblioteca Los Libros Son de Todos tenemos un montón de libros de grandes poetas que se los pueden prestar, vean el catálogo, pero también tenemos este libro que estamos sacando, que lo he hecho yo, que es una antología que se llama Los Andamios de las Flores, de 14 poemas, de los que a mí más me han gustado en mi vida. Y son 14 poemas de varios autores que les invito a que se compren. Y lo vamos a estar vendiendo este jueves 13 de marzo en la Biblioteca Municipal a 10 bolivianos. Entonces, cómprense este librito que les va a gustar. Se llama Los Andamios de las Flores, ¿no? Son poemas muy lindos. Uno de ellos es el que les acabo de leer, de La Monja Gitana. Así que para que lo tengan y para que disfruten, ¿no?, de poemas muy lindos. Nada más, chicos, muchas gracias y ya nos vemos la próxima. Chao, chao.